En este noveno vídeo vamos a hablar de uno de los temas que tiene más importancia para los miembros de Calidalia y del Centro de Innovación. Se trata, como ya hemos visto en algún vídeo anterior, del mundo del retail, analizar el punto de venta y en este caso hemos complementado con el desarrollo de packaging que tiene bastante vinculación y sobre los cuales vamos a añadir elementos de interés que no estaban mencionados en el apartado de las herramientas, con lo cual vamos a dividir esta primera parte, este vídeo en dos partes. Vamos a recordar del Retail Analysis que tenemos disponibles unas gafas que cada día son más ligeras y menos molestas a la hora de trabajar, porque ahora casi ni se aprecia que se llevan y nos van a permitir poder ver el campo visual que está teniendo el comprador, además de los puntos concretos en los que se está fijando a la hora de hacer el recorrido. Como vemos ahora, no solo vemos el contexto general del supermercado, sino que vemos también con detalle en aquellas partes que se fija del producto. Estas gafas que lleva la persona que está haciendo el vídeo son de una versión anterior a la que os he mostrado, pero en esencia participan de la misma manera. Bueno, lo que ya os comenté es que tenemos muchísima información tremendamente valiosa sobre los puntos en los que se fijan los consumidores. Este resultado es el resultado de la suma de muchos consumidores que han pasado por el punto, se hace una media y el equipo nos permite poder saber exactamente los puntos de mayor interés y así poder, por ejemplo, diferenciar en un menú lineal qué lado de los dos tiene mayor interés para el consumidor o de forma horizontal, pues cuáles son las bandejas o las baldas que tienen mayor nivel de atractivo o atención por parte de los consumidores, ¿no? Todo esto es muy interesante porque, como vimos en aquel momento, nos iba a permitir analizar cómo funciona la toma de decisiones en el punto de venta. Vamos a poder estudiar los procesos de compra en diferentes tipos de producto, comprobar el efecto de la variable precio en lineal. Sabemos que podemos hacer el estudio con un grupo determinado de personas y un precio determinado y mostrárselo a otro grupo de personas cambiando el precio y ver cómo funciona el precio a la hora de la compra. También podemos medir el impacto de la presencia de nuevos productos, cómo generan atención, cómo pueden parar el proceso de compra natural por haber un elemento diferenciador y nuevo. Podemos probar la relación entre los productos, cómo actúan los consumidores entre productos distintos o complementarios. Podemos testar los materiales del punto de venta, evidentemente están en su sitio y ahí vamos a poder ver si el individuo los ve, no los ve y qué reacción tiene. Testar los diferentes envases que ya hemos previamente testado con el electroencefalograma y comprobar la eficacia de las diferentes promociones respecto a cómo funcionan cuando hay promoción y cómo funciona cuando no hay promoción. Un punto importantísimo que cada día es más importante y va a ser más importante y que trabaja en un grado casi inconsciente son los estímulos que rodean en el punto de venta a la compra, que son los auditivos, los olfativos, los visuales e incluso los táctiles. Por lo tanto, estos, además de los que vayamos desarrollando gracias a la experiencia y a las aportaciones o intereses de los socios de Calidalia, serán los que nos determinen este tipo de herramientas y nos den una información excelente sobre cómo funcionan nuestros productos y el sector en el punto de venta. Pero no nos vamos a quedar ahí porque en este momento lo que podemos aplicar, además de esto, es añadir los niveles de atención, o sea, la herramienta de atención, de agrado y de engagement o implicación en todo este proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque realmente en el punto de venta, cualquier elemento de eje que podamos poner al individuo, bien sea un casquito de estos estilo araña, de pocos sensores, etcétera, los que son secos, los que hemos visto que son secos, lo que hacen al moverse la persona tanto, al moverse tanto y girar tanto y tener tantos estímulos rodeados, lo que hace es tener un nivel de actividad tan grande
cerebral que no se puede diferenciar las variables que nosotros tenemos, con lo cual lo que se hace es un enorme ruido que no nos permite concentrarnos. Si bajáramos el nivel de actividad, pues quizás no veríamos nada. O sea que con lo cual lo que podemos hacer y que está funcionando bien es a este mismo individuo, volverle a repetir su proceso de compra y poder ver cuáles son, a través del EEG y a través del eye tracking, poder reconocer si el individuo hace el mismo recorrido o no, en este caso para validar el estudio, y ver cuáles son aquellos niveles de actividad cerebral que ha tenido y que está teniendo cuando reconoce o reproduce su propio recorrido por el punto de venta. Con lo cual, lo que nos van a facilitar estas dos herramientas, que es el eye tracker y la actividad cerebral, como ya vimos, es poder sincronizar ambos puntos y tener información súper interesante del recorrido del individuo, viendo a la derecha lo que veis es una imagen fija, pero lo que vamos a tener es todo el recorrido del individuo y las tres variables que nos interesan especialmente, que son los niveles de agrado en cada momento determinado, los niveles de atención que está generando los elementos, como hemos visto antes, productos nuevos, promociones o cualquier tipo de cambio que le planteemos en la ruta, y el nivel de implicación general que va teniendo con cada uno de estos elementos. Con lo cual, yo lo puedo tener así o puedo entrar, como hacíamos en los spots, de forma muy, muy sencilla en ver segundo a segundo el recorrido del individuo y ver los picos de atención o los cambios, dónde se han producido y en qué momento se han producido de su recorrido, ¿no? Esto lo podemos hacer también y además podemos intentar ver, oye, dónde estaban la publicidad en el lugar de venta y en ese recorrido cómo han podido influenciar. ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? ¿Qué reacción cerebral ha tenido? Estas bandas anchas azules nos permiten identificar el momento que el individuo ha tenido contacto con el punto de venta y así poder ver, en este caso, cuál es el nivel de agrado que ha tenido al ver la información o la propuesta en el punto de venta, y de esta manera podemos tener una información muy, muy, muy precisa de cuál ha sido y de esas rayitas azules que vamos a poder analizar con mucho mayor detalle de cuál es su actividad. Lo mismo, igualmente, podemos hacer con las promociones que hayan aparecido tanto en el pack como en cualquiera de las superficies que aparecen y analizar cuál es la reacción de agrado, de interés, de atención, de engagement del individuo en ese mismo momento durante el hecho. Con lo cual podemos tener mucha información sobre la actividad en promociones, de la misma manera que podemos replicar cualquier elemento que queramos adoptar en el punto de venta y ver cuál es la actividad o la reacción previa de los individuos, y a la vez poder comprobar, por ejemplo, cómo funcionan diferentes soportes en el punto de venta, tantos los que están muy cerca del producto, los que son mucho más detallados, aquellos más grandes, y aunque seamos o pequemos, y disculparnos por favor de insistentes, toda esta segunda parte y con el nivel de exclusividad que tiene y de información solo vais a tener los socios que participéis en el Centro de Investigación e Innovación, y va a ser en exclusiva para vosotros. Con lo cual, lo que vamos a tener con el punto de venta, vamos a estudiar todo aquello que hemos visto y además vamos a poder comprobar los niveles de atención, agrado o rechazo e implicación de cada paso de los elementos, como el PLV, las promos, cualquier tipo de performance que dediquemos y que se van a encontrar los consumidores durante el recorrido de la compra. Con lo cual, aunque no se acabe aquí porque nos falta la parte del packaging, podemos entender que ahora las respuestas que están dentro las vamos a poder encontrar con mucha más facilidad. Por lo tanto, del retail vamos a pasar al segundo punto, que es el packaging, que nos es especialmente interesante para todos los participantes de Calidalia. Casi todos los esfuerzos de las grandes compañías acaban en un lugar parecido a este. Es sorprendente porque es un sitio donde más de 25.000 marcas y productos gritan y llaman la atención de los consumidores, y no solo aquellas que son más llamativas o con colores más fuertes o con mensajes más agresivos son las que consiguen la atención.
El consumidor pasa por esta locura de marcas y de llamadas de atención y tiene que seleccionar aquellas que está buscando y de las referencias que busca, aquellas que le interesan más, con lo cual es un auténtico punto de referencia vital donde se terminan, bueno, parte de los esfuerzos que hacen todos o los fabricantes, y donde es importantísimo, importantísimo que nuestra marca y nuestra representación visual sea la que queremos que sea respecto al contexto de todas y en general en referencia a la competencia que vamos a tener pegadita al lado de nuestro lineal, porque aunque parezcan muy diferentes desde un punto de vista profesional, la realidad es que muchos consumidores, cuando se acercan a situaciones parecidas a estas, en muchos casos ven situaciones como estas. Son un conjunto de marcas que inevitablemente, y por el trabajo tan exhaustivo que se va haciendo de análisis de competidores y de gustos, acaban yendo a muchos sitios similares, y donde la mayoría de los envases y de las formas de presentación pasan por un proceso endogámico donde acaban todas las marcas siendo muy parecidas, aunque tengan proveedores o fabricantes muy diferentes, pero la realidad es esta, que se ve mejor, por ejemplo, en marcas alejadas a nosotros y que nos parecen muy parecidas porque realmente todas son nuevas. Si fueran como el caso de las bebidas anteriores, veríamos diferencias, pero esto es a lo que estamos llegando. Y esto a todo lo que hemos podido llegar hasta ahora, pero la verdad es que a partir de ahora tenemos una espectacular posibilidad de avanzar un paso adelante. Ya hemos visto las posibilidades que nos ofrecen las nuevas herramientas y la información que estamos descubriendo sobre cómo funciona nuestro cerebro, y esto nos va a permitir dar un salto cualitativo espectacular, sobre todo en áreas que nos afectan tanto, nos importan tanto, como es los envases y el packaging, que es de una manera clara la representación de nuestra compañía y la culminación de muchos de nuestros esfuerzos. Aunque no lo parezca y aunque parezca un poco exagerado, hoy en día aún seguimos en una edad de piedra de la investigación. No distan mucho las formas en las que llegamos a los productos de hoy de los que se daban en el principio, cuando desarrollábamos un producto o se desarrollaba un producto y se preguntaba entre los consumidores o entre los fabricantes o los directivos de una compañía cuál era el mejor o el peor. La metodología y la tecnología ha avanzado mucho, pero no ha pasado mucho más allá de forma cualitativa de hacer un producto, de intentar que sea el mejor, el que consiga y que aglutine los objetivos que queremos, preguntar sobre la gente y que la gente opine si le parece más interesante o menos. Ahora nos da la posibilidad de tecnología, como hemos hablado, de dar un salto cualitativo espectacular, en que las nuevas tecnologías nos van a ofrecer la posibilidad de que los propios consumidores nos ofrezcan su información sin que ellos opinen ni digan nada, que sea su cerebro, su actividad cerebral inconsciente inmediata en apenas unos milisegundos la que nos oriente y nos dé la posibilidad de acertar muchísimo más. Hasta ahora ya hemos empezado a poder tocar de alguna manera esta nueva tecnología en la que, por ejemplo, aparecen sistemas como el Eye Tracker, en el que podemos ver envases y ver el recorrido visual de los individuos y descubrir algo muy, muy importante, ¿no? Qué partes del envase le interesan más, qué partes del envase no les interesan, porque hay algunas que ni siquiera son objeto de interés. Y eso es realmente un salto cualitativo importantísimo desde el punto de vista del diseño, pero quizás nos quedamos cortos. Yendo un poquito más allá, incluso podemos con el eye tracker localizar o interpretar que los puntos de atención son puntos de interés, pero aún así no sabríamos diferenciar si son solo de interés, de curiosidad o de agrado o de rechazo. Nos vamos a quedar algo cojos en este primer paso, con lo cual, en este caso, y es una posibilidad que desarrollamos nosotros y que puede estar al alcance de todos los miembros del nuevo centro de innovación, es la posibilidad, como ya habéis visto en algunos casos anteriores, de sumar al eye tracker, que nos puede permitir ver dónde miramos,
la reacción cerebral en ese mismo instante en el que estamos mirando un punto determinado de un envase. Con lo cual, además de conocer los puntos que están generando realmente atención cerebral y no un interés visual básico, sino atención cerebral, cómo es de intensa esa atención y además si esa atención ha sido producida por un efecto de agrado o de rechazo que suele ser más habitual de lo que podemos pensar. También con este sistema de combinación de herramientas y con la experiencia que nos dan estos años, podemos identificar qué ventajas tiene mi envase respecto a los otros que he mostrado. Normalmente, y como hemos hablado ya en alguna ocasión, siempre realizamos estudios de forma comparativa entre los propios productos de una gran compañía que tenga una gama grande o, y que es muy interesante, con los que va a competir en el lineal. Con lo cual vamos a poder realizar un ranking respecto al estímulo emocional positivo que generan cada uno de los envases respecto al conjunto de la competencia donde vamos a estar luchando. ¿Os acordáis de esta imagen que os he puesto hace poco? Pues vamos a tener la posibilidad de hacer ese ranking, incluso del ranking de agrado, del nivel de interés que produce y de la implicación general que mi marca tiene con los consumidores respecto a todos los demás. Y si queremos bajar, como hacíamos en los spots de publicidad, de saber la información general a conocer la información segundo a segundo o planos a planos, aquí lo podremos hacer respecto a las fotografías, a los textos, a los símbolos que aparecen en nuestros envases y también en los de la competencia. Y algo realmente valioso e importante que en ningún caso se está haciendo todavía en ningún sitio y que vamos a poder disfrutar de ello, va a ser la posibilidad de que los valores o características que queremos que nuestros envases transmitan, por ejemplo, que sea un producto fresco, natural, sano, joven o divertido, estén realmente reflejados y que de todos estos valores tenemos que saber cuál es el que se percibe con mayor intensidad y cuál con menor, o quizás ni siquiera se transmite, y también saber cómo se percibe el envase comparado con el resto de envases mostrados y respecto a estos valores, que es lo que vamos a ver un ejemplo ahora mismo, nada más pasar esta imagen. Aquí tenéis un ejemplo en el que se testaron envases que tienen que ver con comida animal, con comida de animales. Como veis, no hemos entrado en mucho detalle de cómo se realizan los estudios, cómo se deben de preparar, todo el paradigma que se llama en investigación, que es previo y que es muy, muy importante para que los resultados sean los esperados. Aquí hemos puesto envases en unos fondos neutros para intentar evitar que ningún elemento externo pueda condicionar la percepción de envase que me interesa. Lo que sí os he comentado ahora, que ahora mismo simplemente con el eye tracker podemos llegar a saber qué elementos de cada envase son los más interesantes, los más atractivos, cuáles generan mayor interés visual al menos. En el envase de arriba hay demasiados elementos combinándose, con lo cual hay una dispersión, como vemos, del interés. No existen puntos claros de foco. En cambio, en los envases de abajo vemos que las dos caras de los dos animales, sobre todo la parte de los ojos, que es donde miramos directamente, son puntos de mucho interés por parte de los consumidores. Así lo podemos hacer con este siguiente o con cualquiera de ellos. También podríamos llegar a hacer, o podemos llegar a hacer, aquel gráfico que vimos ya en su momento, en el que de forma de división en cuadrículas podemos ver cuáles son porcentualmente aquellas áreas que obtienen mayor interés por parte de los consumidores. Y eso lo podemos hacer en todos los envases y en cada uno de ellos podemos analizar de forma muy detallada y sacar conclusiones del por qué estos envases tienen mayor interés o estas áreas o estas partes de estos envases tienen mayor interés o menor. Como ya hemos visto, podemos hacer pasar estos envases y ver un dato fundamental, que es el nivel de atención cerebral, o sea, no interés visual, sino atención cerebral, y podemos ver en un gráfico como el que veíamos, en el caso vimos anuncios de publicidad, spots, vemos aquellos envases que generan mayor atención y aquellos envases que generan muy poca atención. Y eso sí, lo vamos a numerar para luego poder compararlo o localizarlos en el siguiente gráfico de agrado y rechazo, porque nos va a poder identificar que elementos como el número 3, que está a la derecha del todo,
tenía niveles de atención altos, pero está generando rechazo. Y esto es lo que os comentaba antes. No solo vale con identificar los puntos de interés, sino saber si esos puntos de interés están generando agrado o rechazo. Y vemos que en este caso ya hay casi 3 envases que están generando rechazo. Intuimos que quizás porque no proyectan lo que el cliente espera de un envase de animales. Por lo tanto, podemos ver este primer grado de interés, agrado y también engagement, y luego también podemos profundizar mucho más y mucho más interesante también en aquellos valores que determinan la compra en el punto de venta, que en este caso son saludable, que el producto sea saludable, que sea bueno para mi perro, que sea energético, que sea de calidad y que sea natural. Todo esto lo que ya visteis que hacemos es crear comparaciones paralelos, elementos paralelos con cada uno de los envases y con cada una de las variables. Y así podemos ver cómo reacciona nuestro cerebro en aquellos gráficos de forma muy poco diferencial, con lo cual hay coherencia, y mucha cuando hay incoherencia, con lo cual podemos empezar a analizar cuál es la percepción inconsciente de los consumidores respecto a esto que están viendo. Y por ejemplo, respecto a la variable energético, vemos que la asociación de los envases a esta variable son diferentes y en unos son más destacados que en otros. Hay una asociación directa de energético al envase de la izquierda, donde aparece un animal, un par de animales con aspecto saludable y lustroso, en el otro que hay un gráfico y apenas hay ningún símbolo relacionado con comida animal al que estamos acostumbrados. Lo mismo podemos analizar y averiguar con las variables natural, de calidad, bueno para mi perro y saludable, y ver qué envases están más asociados en el inconsciente de los individuos respecto a estas variables. Como hicimos también en otros casos, lo podemos ver variable a variable, como estamos haciendo aquí, o podemos verlo el acumulado o la fotografía de cada producto respecto a las 5 variables que nos condicionan, y ver cuáles son las virtudes o las asociaciones más positivas de cada elemento, cuáles son las más negativas, en cuáles podremos trabajar, cuáles deberemos mantener y reforzar. Y por ejemplo vemos aquí en esta última pues que tiene un perfil, una fotografía muy apropiada para un envase de perros, donde las 2 variables que son bueno y energético están destacadas y son el número 1 respecto a las otras, y también aparecen las variables de calidad saludable y natural asociadas a él mismo, e incluso aunque por ejemplo la de natural sea más bajita, es más bajita o está menos asociada porque el conjunto general de la comida que hemos mostrado está menos asociada, pero él es el que obtiene esta marca, este envase es el que obtiene la segunda posición en el ranking. Esto que estamos viendo ahora podemos hacerlo con marcas conocidas, y de hecho lo hemos hecho con marcas conocidas, pero también con marcas desconocidas. Nuestro cerebro inmediatamente, y vuestro cerebro inmediatamente, ha vinculado estas marcas a lo que entendemos que representan o quieren representar, y ya nos imaginamos incluso qué es lo que habrá dentro, para quién está dirigido, qué tipo de sabor tendrá, y nos da toda la información que nuestro cerebro en apenas unos milisegundos, como ya os comentaba en vídeos anteriores, que es un elemento imprescindible para la subsistencia, poder identificar los códigos visuales que hay a nuestro alrededor para poder sobrevivir. Nos va a dar información sobre estas nuevas bebidas de forma inmediata, o de estas energéticas, en las que también elementos como el color azul fuerte pueden vincularnos a un tipo de bebida, el color rojo a otra, el color rosáceo a otro, e incluso en bebidas que no conocemos, pero que aquellas que reconocemos como habituales, como Fanta, vamos a poder asociar esta marca a los niveles de atención, agrado y sobre todo valores, y posiblemente podamos descubrir en este caso que cuando vemos o cuando identificamos el logotipo y el envase conocido, tendremos una reacción quizás muy diferente a la que tengamos cuando en un segundo salto, segundo movimiento sacádico, localicemos la palabra coco y el dibujo del coco, donde ahí posiblemente nuestra reacción de atención
será una sorpresa alta, con lo cual saltará el eje y generará en algunos agrado, en otros rechazo, porque a lo mejor asociamos la Fanta a bebidas refrescantes y no a productos naturales. Con lo cual podemos encontrarnos con una información súper valiosa respecto a un producto nuevo, e incluso a la hora de desarrollar nuevos productos podremos compararlos entre los nuestros, porque incluso internamente podéis o podremos tener dudas sobre si un envase más brillante o un envase más mate, que es lo que identifica, cuál sería el envase más adecuado, si hablamos de calorías o si incluimos la palabra natural dentro del envase, donde va a ser quizás menos creíble, ¿no?, que un producto como una marca tan conocida hable de productos naturales que están asociados más a los zumos o a otro tipo de refrescos, ¿no? En cualquier caso, estáis viendo que vamos a poder conseguir una información absolutamente valiosa respecto a la atención, a la calidad, al agrado, al rechazo, a los valores que representan las marcas, sean conocidas, sean nuevas, para analizar el contexto, para desarrollar nuevas, etcétera, y vamos a dar un salto cualitativo, esa nueva era que hemos estado hablando, en la que si contamos con esta información, las posibilidades de crear envases con los objetivos que nos hayamos determinado o que sean necesarios para el éxito, aquellos que perseguimos, todas estas posibilidades serán absolutamente extraordinarias. Estaremos llegando a un nivel de vinculación emocional y funcional con el consumidor que nos va a permitir dar un paso cualitativo adelante realmente sorprendente. Y con toda esta información realmente estaremos mucho más cerca de conocer las respuestas que siguen y que están dentro de nosotros.